Sale, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno que están aquí. Gracias por conectarse. Espero que tengan su tamalito, su chocolatito caliente para estas épocas de frío. Y algún día que veamos este video cuando haga calor nos vamos a reír, pero bueno. Sale. Pues vamos a comenzar. Hoy tenemos un tema bien interesante y súper, súper valioso, porque cuando yo tuve oportunidad de conocerlo, gracias a unos amigos y gracias a Sandy, cuando aquel tiempo me empezaron a enseñar mucho de lo que estamos hoy pudiendo compartir con la gente que conocemos, uh, creo que el tema que vamos a ver estos días uh, nos logró darnos cuenta de por qué tantas cosas hoy que empezamos a conocer de pronto son tan diferentes a la manera que veníamos entendiendo, conociendo esto. Yo quiero pensar que a ti también te ha pasado a suceder que a lo largo de estos meses de ir conociendo y la manera en la cual Dios nos comienza a mostrar y enseñar cosas que allí estaban en su palabra, la pregunta más lógica es decir, ¿y entonces qué pasó? ¿No? O sea, si esto siempre ha estado ahí, ¿por qué es que nunca lo había visto? No sé si nunca te lo has preguntado, ¿no? Es decir, ¿dónde estuvo lo que de pronto cambió tanto? Y justamente este tema que hoy vamos a poder comenzar a compartir con ustedes, es esa parte histórica para ver dónde fue que esto comenzó a tener tantos cambios. Y muchas veces se conoce esta parte de la historia, que es algo que durante muchos años, en mi caso voy a hablar, en mis muchos años de buscar a Dios y conocer y estudiar o leer, mejor dicho, leer la Biblia, pues como que nunca tuve intención ni curiosidad ni la invitación a leer historia o investigar historia, como que todo era por dogma de fe, ¿no? Te lo dicen, tú te lo crees, sientes bonito, te la comes y te sigues. Pero a veces voltear atrás y empezar a ver historia y empezar a ver datos y sucesos nos ayudan a comprender muchas cosas para entender, ¿no? Dónde estábamos, dónde estaba y dónde estuvo el pueblo de Dios y dónde estamos nosotros hoy. Y esto es parte de lo que vamos a ver hoy y espero que sea tanta bendición y de tanta, que pueda tener esa oportunidad de comprender y de revelación de parte de Dios, tan padre como lo ha sido para nosotros. Así que para comenzar me gustaría que podamos orar y dar inicio con el tema. Así que, Padre, te doy tantas gracias, Señor, por esta noche, por la oportunidad y la bendición de los que estamos hoy aquí reunidos. Gracias por la vida de Columba, Maru, Maribel, Lulú, las familias y los amigos que cuentan ahorita en TX, Señor, y por aquellos que todavía no se han podido conectar, te ruego que puedas en tiempo poderlos darles la oportunidad de conectarse, y de los que no tienen oportunidad, Señor, que haya la chance y el tiempo para más adelante que ellos puedan también recibir esta información. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Te ruego que hoy pongas en la boca de Sandy y en la mía la sabiduría, el entendimiento y la sencillez para poder transmitir, Señor, todo lo que está a la mano, que nos permita darnos luz y entender y conocer los tiempos y el propósito en todo lo que tú tienes y cómo es que tú quieres enseñarnos, Señor, para podernos conducir a una mejor relación contigo. Te doy las gracias, Padre, en todo esto, en el nombre precioso de nuestro Mesías, Yeshua, te damos las gracias, Señor, y amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Así les recomiendo que saquen sus apuntes. Yo sé que siempre los traen, pero ahora más que nunca van a ser muy, muy valiosos que los puedan tener a la mano. Voy a desconectar aquí mi pantalla. Bien, tengo por aquí, voy a armar una ligera presentación muy rápida que voy a ir compartiendo con ustedes. Dame un segundito, aquí está. Y bien, y vamos a ver un poquito de la historia. Perfecto. Una pregunta, ¿ahí siguen viendo la presentación en la pantalla? Sí. ¿Sí? Bien. De pronto yo no la tengo, pero más quiero ver que ustedes
Si la estén viendo. Perfecto. A ver, Sí, ¿dónde? se ve bien. Súper. Bien, pues para poder, vamos a hacer hay un pequeño temita rapidísimo que tenemos que abordar al respecto para ver la historia. Y esto es, ¿se acuerdan de toda la parte de la historia que tuvimos oportunidad de ver tiempo atrás, ¿no? Donde todos pudimos estudiarlo sobre el tiempo del reino de Israel y la división de los reinos y los años y los periodos, bueno, los años que hubo en toda esta parte, ¿no? Tenemos que la división del reino en las dos casas, la casa del norte y casa del sur, fue por ahí del 930 antes de Cristo. Luego la casa del norte fue llevada en cautiverio por el imperio asirio por ahí del 722 y bueno, llevados y se perdieron. Y después para el 605 antes de Cristo es cuando Babilonia comenzó a llevarse a la gente, al pueblo de Judá, reino del sur, en cautividad a Babilonia. Y eso duró varios años en tres periodos o en tres éxodos que fueron llevados, que acaba por el 539. Luego viene el imperio medo-persa que conquista Babilonia y es cuando eh, parte del pueblo de Judá logra salir, un pequeño porcentaje de ellos, y regresan a reconstruir las murallas, a reconstruir el templo y volverse a establecer en la tierra que aquel tiempo era de Israel. Luego viene el imperio griego, que acaba con el medo persa y consigue bajo conquista lo que hoy conocemos como el pueblo ya judío, ¿de acuerdo? Y luego del imperio griego viene por ahí del 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, que domina el imperio romano sobre toda esta región y durante ese tiempo sobre lo que existía del pueblo de, bueno, del pueblo de Israel, ¿no? En este caso, los judíos que existían en ese territorio. Entonces, con este brevario cultural, algo que vamos y que necesitamos conocer es que durante los tiempos de Yeshua hubo o existieron cuatro grupos principales en ese territorio. Cuatro grupos principales de, por así decirlo, perdón. Había cuatro tipos había cuatro grupos principales de judíos que vivían en ese territorio. Estos grupos tenían sus propias características, algunas de ellas hasta como que costumbres o formas o hasta inclusive reglas con las cuales ellos estaban viviendo. Estos cuatro grupos son los saduceos, los esenios, los fariseos y los elotes. No, los elotes no, esos son los de la feria. Los elotes, no, los celotes con Z. Celotes. ¿Sí se puede ver la pantalla en sus computadoras, la presentación? Ok. Entonces, hay que comprender que durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra caminando y convivía y estaba enseñando lo que hacía, en ese tiempo existían estos cuatro tipos de grupos de personas dentro de la casa de Judá, dentro de los judíos. Ok, vamos rápidamente a ver cuáles eran las características de estos cuatro grupos. Los saduceos formaban parte de lo que alguna vez he escuchado los libros de los macabeos, que hoy se denominan como libros apócrifos. Bueno, los saduceos se formaron a partir de los macabeos, que son aquellos que habían peleado contra los griegos, que es parte de la historia que vamos a ver más adelante, y ellos se quedaron a cargo del templo. Ellos recuperaron después de los griegos, recuperaron el templo y ellos se quedaron como líderes y administradores del templo. Pregunta, según la Torá, ¿quiénes eran los responsables de estar en el templo, de administrar el templo y de servir en el templo? ¿Quién me lo contesta? Pues eran los levitas. Exacto.
Pues entonces, los saduceos, que cuando tú y yo leemos en el Nuevo Testamento que hablan de los saduceos, yo no sabía quiénes eran, porque son este grupo de personas que desde que recuperaron el tiempo de la invasión griega, ellos lograron echar fuera a los griegos y recuperar el templo. Ellos se quedaron con el control de eso. Y durante el tiempo de los romanos, ellos estaban coludidos con Roma para que los dejaran seguir administrando y controlando el templo. A cambio de ellos, a cambio de eso, ellos daban recursos y dinero a los romanos y se mantiene esa relación pues, más o menos llevable o sustentable, por así decirlo. ¿Sale? Se calcula que en aquel tiempo eran aproximadamente 10,000 saduceos los que vivían o existían durante el tiempo bíblico del tiempo de Yeshua. Luego, está otro grupo de personas, son los esenios. A los esenios se les distingue o se les conoce porque eran los verdaderos levitas. Ellos nunca estuvieron de acuerdo en que los saduceos se pusieran como dirigentes del templo sin que fuesen levitas y que fuesen linaje de Leví como tal. Entonces, muchos de ellos, los esenios, lo que hicieron es, se fueron a vivir al desierto. Porque ellos, en su manera de entender las cosas, decían que una manera de poderse encontrar con Dios es que Dios lavaba a su pueblo en el desierto. Entonces ellos tomaban muchas acciones muy radicales y ellos decidieron irse a vivir en el desierto y ahí mantenerse y seguir en su búsqueda de su relación con el Señor. Después de esto, tenemos otro grupo que son los fariseos. Estos fariseos que cuántas veces les hemos echado tierra, los fariseos son los malos del cuento, los fariseos son los religiosos del cuento, y les echamos toda la culpa a los fariseos, ¿no? Bueno, ¿quiénes eran verdaderamente los fariseos? Okay. Los fariseos no estaban de acuerdo con los saduceos, que son los que estaban en el templo. ¿Okay? Pero, sin embargo, tampoco eran tan radicales para irse al desierto como lo hacían los esenios. Entonces, en su lugar, ellos lo que hicieron hacer fue estudiar el Tanaj y comienzan a estudiar en lugares que se denominan como sinagogas. Y ahí es donde se establecen los fariseos. Ellos empiezan a dar una interpretación de la Tanaj fuera del templo. Algunos, cuando daban su interpretación, les gustaba, algunos cuando daban su interpretación a los demás, les gustaba escuchar la interpretación de estas personas. Y poco a poco fue que ellos comenzaron a recibir el nombre de rabino. Surgen durante aquella época dos importantes o muy renombrados rabinos, que estos rabinos son, es importante tenerlo en cuenta porque cada uno de ellos comienza a tener una corriente de doctrina o de manera de interpretar o de aplicar la Torah de maneras distintas. Un rabino se llama la corriente de Shammai y el otro rabino o la corriente de Hillel, los cuales formaban grupos o como escuelas rabínicas, que se reunían a discutir si cuando Dios dio una instrucción significaba esto o no, significaba lo otro, ¿no? Por ejemplo, la escuela o el grupo de Shammai, que era muy ortodoxo, muy estricto, ellos consideraban que si una persona estaba muy enferma y era día de reposo, literalmente tenías que dejarlo, no podías ayudarlo, y si era voluntad de Dios, pues que se muera, porque el día de reposo no es ni siquiera para que ayudes a un enfermo. La otra escuela, la escuela de Hillel, tenía otra forma de entender y de interpretar la Torah. Para ellos eran un poquito más flexibles, lo de la escuela de Hillel. Para ellos, si había un enfermo en el día de reposo, se valía el llevarlo a un médico para que lo atendieran, ¿no? Era voluntad de Dios
el poderlo llevar para que él pudiera continuar con vida, porque por encima de todo estaba antes el mantener la vida de una persona. Entonces, de pronto te das cuenta cómo dentro de los mismos judíos están los fariseos y dentro de los fariseos hay dos corrientes que empiezan a ver y a interpretar y a enseñar la misma Torah con dos puntos de vista totalmente, no totalmente encontrados, pero son sí muy distintos. ¿De acuerdo? Hasta que alguien, si tiene un comentario, una duda o alguna aportación, con toda libertad, por favor, le abren el micrófono y hablen, por favor, Sote. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Puedes repetir los nombres de los dos grupos que dices que tenían una forma diferente de interpretarla? Por Estos favor. dos grupos surgen de dos rabinos muy importantes, por así decirlo, que crearon estos como escuelas o líneas rabínicas, escuelas rabínicas. Uno se llama Shammai, se escribe S-H-A-M-M-A-I. Los de Shammai son bien ortodoxos, súper estrictos. Y la otra escuela es la de Hillel, que se escribe con H, H-I-L-L-E-L, Hillel, que ya nos quedan un poquito más flexibles. Entonces, estas dos escuelas tenían su propia interpretación oral, su propia ley oral de la Torah. Entonces, de aquí comienza a surgir un concepto bien interesante que de pronto hoy en nuestra era y en nuestro mundo occidental usamos la expresión a veces sin entender lo que significaba. En aquel tiempo, cuando venía un discípulo de una de estas escuelas, le preguntaban en el nombre de quién vienes. Ah, yo vengo en el nombre de Shammai, ¿no? O sea, tú pronunciabas el nombre de tu maestro y entonces sabían cuál era la corriente a la que pertenecías, por así decirlo, ¿no? Cuál era la línea en la cual tú veías y expresabas y enseñabas la misma Torah. Entonces, esta expresión de en el nombre de quién vienes, después, hoy conocemos cuando en la época de Yeshua le decía a los discípulos, vayan a tal lugar, vayan a tal poblado y vayan en mi nombre. ¿Por qué? Porque era decir quién era el rabino, de quién era la enseñanza y la forma en la cual se estaba dando la enseñanza de interpretación de la que la Torah estaba instruyendo. De pronto, hoy en el mundo moderno, suena como en el nombre de tal o en el nombre de Yeshua, parecía como si fuese un amuleto escatológico, ¿no? Un amuleto de poder, que por decirlo, allí hay poder. Pero lo que presentaba era la autoridad de quién es el maestro que te estaba instruyendo en entender y aplicar la Torah. ¿Voy bien o me regreso? Y por último, tenemos el cuarto grupo que se llaman los celotes. Estos son aquellos que estaban escasados y eran muy celosos. No, no es cierto. No. Los celotes, me van a correr aquí, me van a cortar internet por decir malas payasadas. Ok, los celotes son... Héctor, perdón. Sí. Antes de que sigas, dijiste que los seduceos eran los que nosotros conocemos como los levitas. Y yo me perdí ahí en los esenios, no sé si mencionaste. Ok. ¿Ellos quiénes eran? Porque después ya escuché lo de los fariseos. Ok, primero vamos a aclarar un poquito. Los saduceos son los que usurparon el lugar de los levitas. ¿Okay? Ah, ya. Ajá. Los usurparon, los sacaron, más bien no los sacaron. Cuando los saduceos, que se les conoce como los macabeos, Ajá. sacaron a los griegos de la ciudad y los sacaron del templo que ellos habían conquistado, porque los griegos habían puesto la estatua de Zeus dentro del templo, se quedaron con el dominio y el control del templo.
¿vale? Ajá. Ellos, literalmente, disculpa la expresión, se apañaron el templo. Usurparon las funciones del levita. Ah, ok. Punto y aparto, los esenios. Los Ajá. esenios eran los verdaderos levitas, Ah, ok. no tenían dónde estar y ellos decidieron irse al Dice al desierto desierto. Ajá. porque en su forma de ver las cosas, ellos consideraban que Dios era en el desierto el lugar en el que le hablaba a su pueblo. Ok, ya. Es que ahí me confundí. Bien, Y ya los fariseos, ya, los dos grupos. Ajá. así es. Y Ok, por ya, último, perdón. no, adelante. Gracias. Ahora van los Gracias. celotes. Los celotes son Ujú. medio fariseos, pero que eran súper ultra nacionalistas, ¿ok? Súper ultra nacionalistas de Israel. Eran los revoltosos, los que querían ir en contra de los romanos. Eran los que querían hacer acciones físicas de revuelta, de agarrar espada y acabar en ese momento, en el tiempo de Yeshua, con los romanos. Si alguna vez viste la película de Ben-Hur, cuando ves estos así que sacan sus espadas y que quieren matar a los romanos, esos son celotes. Se encargan, tenían esta inclinación de estar incitando al pueblo a que se levantara contra Roma y también contra los saduceos, porque los saduceos estaban coludidos con los romanos en repartir el poder para que les dejaran mantenerse a cargo del templo. Es curioso, los celotes ellos solían cargar un cuchillo pequeño al cual se les llama sica, S-I-C-A, sica, y lo usaban para atacar o defenderse con una sica. Después este nombre de sica es lo que hoy tú y yo conocemos como sicarios. Curioso el origen de la palabra sicarios. Bien. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? No hay mayores dudas. Sí, gracias. Bien. Antes pensábamos, bueno, yo antes de empezar a leer y estudiar esto, yo pensaba que todos los fariseos eran malos, eran unos religiosos, eran de lo peor, pero entender que los fariseos, pues había diferentes tipos de fariseos y no podemos generalizar, ¿no? Que todos eran exactamente iguales. ¿De acuerdo? A ver, ¿se acuerdan cuando hemos leído la Biblia? ¿Se acuerdan de este personaje llamado Juan el Bautista? ¿No? Que Sí, su nombre original es Johanán. Bien, Juan el Bautista, ¿el dónde dice que vivía? Vivía en el desierto. ¿Ok? ¿A qué grupo crees que él pertenecía? De estos Él, cuatro que acabamos de ver. él era celote, ¿no? Ay, no es cierto, Juan el Bautista, no, perdón. Sí, No, ¿cómo crees? sacaba la cica y decía, bautízate o cuchillo. Pues no. Estaba pensando, no, olvídalo, ya sé. No, no, yo me imagino que él pertenecía a los esenios, ¿no? Él era del grupo de los esenios. Él vivía en el desierto y era muy ortodoxo en el sentido de vivir lo más apegado y lo más estricto, literalmente, a lo que Dios estaba diciendo. ¿Es correcto? ¿Sale? Fíjate, ¿quién puede rápidamente abrir su Biblia? Bueno, vamos todos a abrir Lucas capítulo 4, del 14 al 20. Lucas capítulo 4, 14 al 20. Aquí lo tengo. ¿Ok? Si quieres, ayúdanos a leer, si quieres, del 14 hasta el 17. Sí, 14. Bueno, tiene como título Jesús principia su ministerio. Dice 14, con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea
y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Jesús en Nazaret 16. Fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. 17. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice. ¿Le sigo? Gracias. Hasta ahí nada más un cachito. Sí. Nada más quería poner en contexto qué sucede y dónde está Jesús físicamente en ese momento. Cuando está pasando esto, ¿dónde se encuentra Jesús? Según lo que leíste. En Nazaret. No, bueno, que entonces prefiero en qué lugar físico. Ah, en la sinagoga. Ok. Entonces, según lo que vimos ahorita de estos 4 grupos, ¿a qué grupo pertenecía Yeshua? Al de los fariseos, ¿no? Porque dice que... ¡No, ¿no? digas esa barbaridad! Yeshua era un fariseo, no, cruz, que... Pero sí, era un fariseo. Yeshua era un fariseo. Él iba a las sinagogas, ahí él leía la Torá y daba su enseñanza sobre la Torá. Tanto que la gente se maravillaba de lo que él enseñaba sobre la lectura de la Torá que se daba en la sinagoga. Y en muy corto tiempo él comenzó a ser llamado rabino. Que él decía, no llames así, pero la gente así lo llamaba. Él era un fariseo. ¿Estamos de acuerdo? Él pertenecía a ese grupo. Que él era distinto a otros fariseos, él era distinto a todos en todo, nos queda clarísimo. Pero él pertenecía a este grupo. Bien. Hay una figura muy importante durante este tiempo que se llama el Sanedrín. Vemos que cuando atrapan a Yeshua y lo quieren matar, dicen, lo llevemos al Sanedrín. Los de Sanedrín te están buscando. Y yo decía, pues, ¿qué es un cenicero? ¿Quiénes son el Sanedrín? Porque no me queda claro. Entonces, vamos a ver rápidamente qué es el Sanedrín. El Sanedrín es el organismo regulador de asuntos del pueblo judío que fue instituido para que no estuviesen molestando a los romanos y con esto se dirimieran todos los asuntos del pueblo. Antes del Sanedrín, primero existió Moisés. El pueblo iba con Moisés, es decir, oye Moisés, cuando fue mucha carga para Moisés, Dios le dijo, bueno, pues levanta. Y después de eso, después de un largo tiempo, surgen los jueces, que fueron los que se encargaron de los asuntos del pueblo. Y después vino la época de los reyes. Pero ahora que no había ni Moisés, ni jueces, ni reyes, durante la época de Yeshua, lo que existía era el Sanedrín. Era conformado por 70 personas, era creado, era algo así como tipo la Cámara de Senadores y Diputados del día de hoy, hazte de cuenta, ¿no? La mayoría del Sanedrín eran saduceos, eran los que más poder tenían y tenían más relación con la gente de Roma. Y entonces ellos son los que se encargaban de regular y administrar todos los asuntos que eran del pueblo. Muy bien. Listo. Otro concepto adicional que necesitamos conocer. Es algo que se le llamó la secta del camino. Y Sandy, si por ahí estoy omitiendo un punto, observación importante de todo lo que tenemos que estar participando, por favor, con libertad, interrúmpeme, ¿sale? Bien, entonces. Nada más, no sé si ya diste, doctor, no sé si ya diste los ejemplos de quién eran de los saduceos y de los celotes. Porque escuché que de los esenios y de los fariseos. Sí, de los celotes no, de los saduceos tampoco. Si tienes un ejemplo, por favor, sí, adelante. De
Saduceos es Caifás y Ananías. Ellos eran del grupo de los saduceos. También estaba Sadoc. Ahora, hay que nada más, estos grupos, como bien dijo Héctor, sobre todo los saduceos, que es antes de los macabeos, pues estamos hablando que es en el año 70 antes de Yeshua, más o menos. O sea, esto fue antes de que él llegara. Y llegaron a usurpar las labores y las funciones que tenían los sacerdotes en el templo, y por eso no los querían y por eso pues no los veían con buenos ojos. La otra es que tenían mucha lana, eran los forrados de la época, ¿no? Los que tenían la lana. Entonces pues ustedes saben cómo es eso del poder, ¿verdad? Y en el ejemplo de los celotes, ¿alguien de ustedes sabe quién era celote? ¿A quién se le consideraba como de este grupo de los celotes? Como bien ¿Saulo? los celotes del carrito de la esquina. ¿No? No, Columba. ¿A dónde pondrías a dónde pondrías, Columba? A Saulo de Tarso. Acuérdate que incluso hay una cita que dice, más bien cuando él se presenta, cómo se presenta, ¿te acuerdas? ¿Alguien se acuerda No, cómo se Saulo de presenta Tarso, Saulo? no. No, pero él ¿Sería decía que entonces él era... fariseo? Exactamente, él decía, yo soy fariseo de fariseos. O sea, yo estoy de apego total a lo que es la ley oral. Él era bien súper fariseo. Y de hecho, Pablo era alumno de Gamaliel. No era alumno, pues era su aprendiz, su guía era Gamaliel para Saulo de Tarso. Y de celote, nos falta el celote. No, ya había escuchado, Lulu, que dijiste, no, es otro. Si es alguien allegado a Yeshua. El mocho orejas. Ah, ya les dijiste. No, yo no ¿Ni dije con el esa? nombre. A ver quién se lo sabe. ¿Quién es el mocho orejas del siglo cero? Pedro. Exactamente. Él saca y ¡fum! Sí, él era considerado un celote. Y algo peculiar de todos estos 4 grupos es que todos estaban esperando al Mesías, ¿sí? Porque era lo que iba a restaurar a Israel, la llegada del Mesías. Gracias, perdona. Oye, Sandy, hay una pregunta. No escuché quién era el celote, por fin. Pedro. Pedro. No lo puedo creer. Acuérdate que él le corta la oreja al romano. Ay, siempre se me olvida cuál es el cargo que tienen, pero bueno, al romano que llega para apresar a Yeshua y le corta la oreja, porque él saca precisamente el traía su zika. Ok, gracias. Sí, era un chico Adiós. armado hasta los dientes. Bueno, ok. Bien, ahora entonces quiero rápidamente comentarte de algo bien interesante que cuando leemos la Biblia a lo mejor pues no entendíamos lo que se refería porque ni sabíamos que existía. En aquel tiempo, cuando Yeshua muere y resucita, se crea una secta llamada la secta del camino. Al saber que Yeshua había resucitado, estos grupos de personas que comienzan a creer en Yeshua como el Mesías que resucitó, estaban dispuestos a todo, a morir, a los golpes, todo a cambio o todo por el Mesías, porque están seguros que Él es el Mesías y comprenden que su misión de enseñar esto era mucho más grande y mucho más importante que las mismas divisiones entre estos 4 grupos que acabamos de platicar. O sea, entre la secta del camino podía ser personas que fuesen de estos 4 grupos,
Simplemente fue gente que comenzó a ver y a creer que Yeshua era el Mesías, de verdad. Les quedó claro a los seguidores de Yeshua que él vino por las ovejas perdidas de, completen la frase, Yeshua vino por las ovejas perdidas ¿de quién? La casa de Israel. De la casa de Israel. Punto para Cristi. Bienvenida, Cristi. Y que Buenas tiene que hacer, noches. y que lo que va a hacer es la restauración de Israel. ¿Entendieron cuál era el propósito de la venida de Yeshua? Fíjate, por ejemplo, si vamos rápidamente a leer Hechos 24:5, a ver si Lulú nos puede ayudar, leyendo Hechos 24:5, y después Maribel nos puede ayudar a leer Hechos 24:14, vamos a ver esto. ¿24:15? 24:5. Sí, gracias. 5, versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ok. Y Maribel, ¿Yo? 24:14. ¿Sí? Pero esto te confieso, que según el camino de ellos llaman herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ok, fíjate, así de rápido como lo leíste es como se nos pasaba de largo. Dice aquí en el 14, después de la coma, que según Ajá. el camino. Camino. ¿No? Ajá. ¿Qué es eso del camino? No es el camino, la verdad y la vida. Era este Ajá. grupo, Sino la esta secta la de el secta de- camino. Ajá. Estos de la secta de Ok. los nazarenos que creían en el nazareno que era Yeshua, el Mesías. Ujú. Entonces aquí vamos a ver a lo Sí, largo sí. de aquí y algunas cartas que va a empezarse a mencionar de algunas sectas, algunas muy apegada a la doctrina de Yeshua y otras que empezaron a desviar las doctrinas del Mesías. No, a desviar lo que el Mesías dijo que teníamos que hacer cumpliendo la Torah y le empezaron a agregar cosas que no decía que tenía que hacerse. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a poder revisarlas. Bien, entonces teniendo un poquito de contexto estos grupos que existen presentes, vamos a dar paso a un tema súper, ultra, hiper interesante. Déjenme poner acá, que se les llama las revueltas judías. No es ese pan de judías que las haces revueltas con huevito, no. Estas son las revueltas de la rebelión de los judíos. Se llaman las revueltas judías. Perdón, Ek, Sí, antes de entrar a las revueltas, ¿sí comentaste lo que era el Sanedrín? sí lo comentamos. Este órgano regulador Perdón. de los asuntos del pueblo que estaba para intermediar y no tener que llevar todos estos, dirimir conflictos ante los romanos. Mayormente Y que estaba representados por los fariseos. saduceos y fariseos. Y en una menor parte por los fariseos, correcto. Sí. Y que eran 70 personas, más uno. Sí. Gracias, perdón. No, está bien, a lo mejor por ahí se nos pasaba, sale. Mejor repasarlo a obviarlo. Y un comentario de esto que acabas de decir, de lo de la secta del camino, que también había falsos profetas, no, falsos mesías, o quienes se decían que eran el Mesías, ¿no? Y que unos de ellos fueron Teodas, Judas de Galilea, Sí. que son
son unos que se creían o que que eran los mesías, porque como bien mencionabas, ¿no? Que estos grupos, ellos lo que más buscaban o lo que más deseaban era la llegada del Mesías para tener esa restauración y esa redención de Israel. Y entonces pues había quien se decía y se adjudicaba, ¿no? Pero pues sí les creían, sí creían que eran ellos, y pero pues no, porque se morían. Ahí es donde ya veían que no eran el Mesías, porque pues así llegaban al final, entonces pues por eso ya se daban cuenta, ¿no? Y algo importante también es que todos los que, bueno, hubo 24 intentos de Mesías, pero todos morían hasta que llegó Yeshua, dispuestos a morir por él. El último que fue de estos intentos de Mesías fue Simón Bar Kokhba. Y ahí hay una cita en Hechos 5, 33, 39. Si alguien la tiene. ¿Qué cita, perdón? Hechos 5, 33, 39. ¿Quieres que la lea? ¿Es del 23 al 39 o son 2 versículos nada más? Hechos 5, 33 al 39, Lulú, por favor. ¿Sí? ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor, Lulú. 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este hombre, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. 37. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gracias. Esta parte es de la persecución que sufrieron Pedro y Juan. Y esta es la referencia que se da con esta cita, y bueno, lo nombrado que de las pseudomesías que les decíamos, ¿no? Y que era pues muy importante porque los que eran miembros de la secta del camino o del grupo del camino, ellos estaban dispuestos a morir por Yeshua, que es el caso de Pablo y de Juan, y obviamente pues de todos los apóstoles. Ellos estaban dispuestos a dar la vida por él y por defender lo que pues lo que él les enseñó y lo que él les compartió. Por eso es esta referencia de estos pseudomesías que llegó en algún momento. Sandy. Mande. Oye, pero esos pseudomesías, ¿a poco sí se creían mesías ellos? O sea, Sí, claro. ¿cómo estuvo eso? Sí, ya ves que hasta en la lectura No dice que hasta lo siguieron 4, porque era el anhelo que tenían. Era el anhelo, o sea, imagínate ahorita como nosotros, ¿no? Estos tiempos que estamos viviendo, que ya conocemos a Yeshua, ya conocemos la Torah. Entonces, ¿qué es lo que anhela nuestro corazón? Que Él venga, pero nosotros ya tenemos así que la certeza de que es Él,
¿Por qué? Porque ya lo que conocemos, lo que hemos visto y todo esto, o sea, ya no nos van a venir a dar a tole con el dedo. Bueno, habrá a quienes sí, quienes no lo conozcan y quienes no estén cumpliendo la Torá. Entonces, imagínate en aquel tiempo, cuando empezaron, de hecho, ahorita que Héctor explique, que empieza con las vueltas, van a ver, o sea, todo lo que se estaba haciendo. Entonces, pues ellos ya querían que regresara, o sea, imagínate ver lo que hicieron en el templo, ver que llegaban pues, era abuso, o sea, los saduceos eran, pues eran abusivos y por tener el dinero y tener el poder se sentían que ellos podían controlar al grado de plantar a los mismos sacerdotes, ¿no? A los mismos levitas. Entonces, pues ellos buscaban porque ellos conocían y sabían que iba a llegar el Mesías. Entonces, era su anhelo. Entonces, cualquiera que se paraba decía, yo soy aquí el Mesías, yo soy el mero bueno, pero pues cuando se moría, era cuando se daban cuenta que pues no era. Por eso también es tanto que hay escrito que buscaban y los romanos buscaban que el cuerpo de Yeshua apareciera, porque si no, se estaba cumpliendo que él sí era el Mesías. Entonces, a como diera lugar estaban buscando el cuerpo, porque no podía ser, pero no había cuerpo. ¿Por qué? Pues porque él resucitó. Entonces, sí fue como complicado y de ahí también pues se viene peor toda esta persecución. Roma al principio pues no se metía con el pueblo, hasta que le aparecía o hasta que se le manifestaba o hasta que le mencionaban o hasta que el pueblo se alebrestaba por algún Mesías. Por eso fue también tanto el deshacerse de Yeshua, porque él sí estaba moviendo masas. Digo, soy yo muy fue esa palabra, ¿verdad? Pero así es, o sea, tenía muchísimos seguidores, ¿sí? Entonces Roma decía, no, hombre, nos va a quitar el mercado, nos va a dar robar terreno, lo van a estar siguiendo. Entonces, de ahí es el tema que sigue. Ya le dejo el micrófono al puntos suspensivos. Ok, Sale. gracias. Bien, entonces vamos a empezar con las revueltas judías. ¿Qué es esto de las revueltas judías? Mira, hay 3 revueltas en 3 diferentes periodos de tiempo. La primera revuelta se dio entre el 66 y el 73 después de Cristo. ¿Ok? Yeshua vino, vivió, enseñó, murió, resucitó y años después comenzó esto. ¿Sale? La primera revuelta, sí se está viendo en pantalla, ¿verdad? Ok. El emperador romano en esa época era el famoso Nerón, alias el Tatemas, el Tatemas a Roma. Gesio Floro es el procurador romano asignado a Judea. Y lo que él quiso hacer, Gesio Floro, fue meterse con el oro del templo para podérselo dar a Nerón. Entonces, cuando él tuvo estas intenciones, se encontró con que ahí sí los judíos, todos saltaron. Cuando se quieren llevar el oro para con Nerón, los judíos de verdad hasta la muerte estaban dispuestos a no dejar que se lo llevaran. Entonces, al ver tanta resistencia, Nerón mandó a su comandante militar del ejército mano derecha, llamado Vespasiano, para aplacarlos. Y aplacarlos no creas que llegaba con un cinto para decirle, ya, esténse quietos, hombre. No, o sea, él sí llegaba con mano, pero dura. Vespasiano llega con 20,000 soldados buscando primero a los líderes judíos de la época para despachárselos a todos. Esa es la época en la cual Pedro y Pablo fueron despachados. Muy bien. Después con gusto, ok, sigan apuntando. Después con gusto les mando las diapositivas para que las puedan tener también a la mano. Pero, en esa época, con Vespasiano, murieron alrededor 600,000 judíos. Entonces, de verdad que llegó a aplacar, pero mira, como si fuese raid, ¿no? Con todo.
Tiempo después, Nerón se suicida en Roma en el año 69 y se le conoce como, después de la época de los 4 emperadores, Otto, Galba, Vitelio y Vespasiano, que después se quedaron ellos a cargo. Vespasiano es elegido como emperador y regresa a Roma, dejando en manos de Tito, no las cartas de Tito, a otro Tito, dejando en manos de Tito la revuelta que estaba en Judea y en la región de los judíos. Y fue tanto la humillación que tuvieron y tanto ya el descontento que Roma tuvo por quitarles el templo, que en el año 70 es cuando Roma destruyó y no dejó piedra sobre piedra del templo. Lo desbarataron, pero en el plan de ni va a haber ganas de que quieran siquiera volver a construirlo. Lo destrozaron todo, como nunca antes había pasado. Entonces, al destruir todo esto, al haber tanta matanza, al haber toda esta gente huyendo de un lugar a otro, todas estas personas que empezaban a ser seguidores de Yeshua y empezaban a conocer, se quedaron sin dónde estudiar y sin que nadie les enseñara. Como diría mi papá, se quedaron como animalitos silvestres. Entonces, pues empieza la gente a tratar de entender y asimilar las cosas lo mejor que pueden y lo mejor que lo entienden. Cuando apenas estaban aprendiendo el camino, apenas estaban empezando a dejar toda su forma de vivir, cuando les quitan dónde y cómo aprender. Entonces, todas estas personas, pues bueno, son formados, se quedan como comunidades de creyentes en Yeshua, pero muy gentilizadas, muy con raíces y con combinaciones y con convicciones y creencias mezcladas de lo que ellos antes eran. Entonces, ¿te imaginas todo el mix que hubo ahí? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Sí. Después viene una segunda revuelta. En el 114 al 117. El ambiente actual en ese momento. Tenemos 10 tribus perdidas del norte que andan todas por ahí desparramadas. Tenemos 2 tribus que aún quedaban y que estaban bajo el imperio, pero lo más importante eran 2 tribus que no tenían templo, eran humillados y fueron devastados. Los partos, que era un pueblo que estaban en contra de todo el imperio romano, en la zona de Irán, archienemigos de Roma, empiezan a hacerle ojitos a los judíos que quedan. Porque ahí lo que sabe cada quien era un pueblo bien aguerrido los judíos. Entonces empiezan a animar, oye, mira, ¿qué te parece si tú y yo le echamos ganitas y nos vamos en contra del César y los echamos fuera? Y empiezan en pláticas ofreciéndoles ayuda para quitar a todos los romanos de su territorio. Realmente lo que los partos querían hacer era poder llegar al otro extremo del Mediterráneo y para eso tenían que pasar por toda la tierra de Israel, bueno, de los judíos en aquel momento, ¿sí? Entonces, cuando el emperador de Roma comienza a escuchar esto, para esto, entonces, los partos y los judíos se alían, comienzan a guerrear contra Roma. El emperador de Roma en aquel tiempo, Trajano, en la batalla se enferma y se muere. Y en la batalla también se mueren pues, muchos judíos y muy poquitos partos porque pues más bien los alborotaron y los mandaron, ¿no? En nombre de partos vete, ¿no? Y se fueron a pelear contra los romanos. Entonces, Adriano, ahora como emperador, se acerca a los judíos y dice, oye, mira, a ver, ¿para qué tanto brinco estando todo tan parejito? ¿Cuál es la causa de la bronca? Entonces los judíos, oye, es que queremos reconstruir el templo, queremos tener un lugar.
Entonces Adriano dice, ok, mira, no hay bronca, yo te doy tu templo, te reconstruyo las cosas, hagámonos cuates y deja de darme lata. Entonces los judíos le creen y dejan de pelear contra los romanos, creyendo en la promesa de Adriano de que iba a reconstruir el templo. Ya la idea de que se fueran, no se vayan, pero cuando menos, pues reconstruyanos lo que teníamos. ¿Sale? Y poquito después se genera la tercera revuelta. ¿Y cuál crees que fue el tema y la razón de la tercera revuelta? Que alguien me comparta. ¿Por qué crees? La primera fue básicamente por el tema del oro en el templo. La segunda fue por el tema de que querían quitar todos y que querían un templo. Entonces, la tercera, ¿cuál crees que fue la razón de la revuelta? Alcancé a ver que algo de una estatua, pero no sé. Ay, no seas metiche, Maribel. Pues reconstrucción del templo, ¿no? Fue otra vez el tema del templo, de nuevo. En otras palabras, el tema del templo es muy, muy, muy importante en aquel tiempo, como la va a volver a ser en el futuro. Entonces, el emperador romano, don Adriano, les había prometido construirles un templo. Entonces, cuando ven que pasa el tiempo, así como ciertos políticos que te prometen y nada más nunca llegan las promesas, los judíos un día dijeron, oye, como que nada más nos manda a través de mensajitos y pues muchos dichos y pocas acciones. Entonces, un día van con Adriano y dicen, oye, pues, ¿qué pasó con el templo, no? Danos nuestro templo. Cuando van con Adriano, Adriano de pocas pulgas, al irle a reclamar a él, los considera como traidores a la patria y los culpa de muerte. Los culpa, perdón, de la muerte del anterior emperador, ¿no? Trajano. Entonces, Adriano, en vez de mandarles construir un templo, lo que hace es manda a construir una estatua de su dios Júpiter y la pone en el lugar donde iba a ser el templo para los judíos. ¿Así o nomás ardidos? Entonces, ya te imaginarás los judíos que son de mecha cortita y que no les gusta ese tipo de temas, tan pronto le pusieron la estatua, le cortaron la cabeza a la estatua. Entonces, en el 135 después de Cristo, Adriano le cambia el nombre a Judea y le pone por nombre Filistina. ¿Te acuerdas de conflictos actuales de las guerras locales en esa región del país? ¿Dónde crees que empezó? Adriano le cambia el nombre a Judá por Filistina, conocido como Palestina, y en los filisteos que eran archienemigos de los judíos, pues ahí los lanza. Es de darte cuenta que durante el tiempo de Yeshua, darte cuenta que nunca se menciona la palabra Palestina, ni filisteos. Fue hasta acá donde volvieron a reaparecer. Pues, Adriano, lo que empieza a implantar en Judea es la cultura pagana a la que él estaba acostumbrado como romano, que se agrupan tres dioses, una triada de dioses, que para Adriano, la triada que a él le gustaba armar, su juego de póker, era Marte, Júpiter y Janos. Y a ellos tres les construye un templo
en las ruinas del templo de Jerusalén. Así que si con una estatua no les gustó, pues ahí les va 3. Y entonces podemos recordar lo que Daniel profetizó cuando vimos el tema con Sandy de Daniel 7. Después le cambia el nombre a Jerusalén y le pone por nombre a Aelia Capitolina, que era en remembranza a unas colinas que se llama Capitolonia y Aelia en la zona de Roma. Le cambió hasta los nombres de los montes. En resumen, ¿qué fue lo que provocó todas estas 3 revueltas? Número 1, desde el año 66 después de Cristo, murieron muchísimos judíos en estas revueltas y en todo eso se comienza a perder el fundamento y todo lo que había pasado y se había enseñado y aprendido con lo que Yeshua había estado enseñando. Los seguidores de Yeshua tienen una misión más grande que estar peleando en las revueltas y ellos siguen buscando las ovejas perdidas. Incluso le comienzan a compartir a los mismos romanos. Después del 132, ellos siguen compartiendo, pero las ovejas ya no están tan atentas o tan deseosas de seguir escuchando y de cambiar, porque comenzaron a ser perseguidos a todos aquellos que comenzaban a creer y a declarar o a hablar sobre Yeshua, eran llamados traidores y la pena era la muerte. Entonces, créeme, en aquel tiempo salir y enseñar de Yeshua era muy difícil y es algo que empezó a dificultar tanto y fue algo que comenzó a suceder que entonces las enseñanzas, la doctrina se comienza a perder, se comienza a adulterar, a deteriorar, porque no se podía compartir y enseñar tan fácil como haber ido a una sinagoga o ir a una casa, ir a la plaza pública, y como Pedro en Hechos declarar a 5,000 escucharan y dijeran, oh, ese es el Mesías. Ya no podías hacer eso. Entonces la gente se empieza a decir, no me quiero involucrar, mejor paso. Como decíamos antes, de la secreta, bien escondida. Todo esto comenzó a provocar que entonces muchos se volvían a gentilizar. ¿Te acuerdas del concepto gentil? Gojim, ¿no? Comenzaron a regresar otra vez a sus prácticas paganas, ¿no? Combinado con lo poquito que les quedó de lo que comenzaban a entender del camino. Y vamos a irnos unos añitos más adelante. Y este punto es súper interesante y creo que voy a llegar hasta aquí para que el resto del tema que sigue el martes, Sandy pueda continuar. Pregunta de escuela primaria. Levante la mano y póngase de pie. ¿Quién hizo su tarea? ¿Quién me puede decir quién fue Marción del Ponto? Sí. ¿Quién fue Marción del Ponto? ¿Quién sabe? Marción del Ponto fue el que eliminó el Antiguo Testamento y decía que era el Dios malo y bueno, manipuló todo y como que creo que escogió, si no me equivoco, el Evangelio de Lucas, lo manipuló e hizo un Jesucristo como acomodado a él. Era un hombre millonario, y bueno, pues hizo bastante daño. Wow. Y fue el que puso el nombre de Antiguo Testamento, ¿no? Él puso el nombre de Antiguo Testamento como para mostrar que lo antiguo ya fuera, ¿no? A ver si estoy bien. Gracias. Ya acabaste el tema, Lulú. Gracias. Ya, listo. Pregúntenle a Lulú. Ya está.
No, súper bien, Lulu, felicidades. Exacto, padrísimo. Mis respetos, de verdad, muy bien. Ok, primer punto para todos. Yo les sugiero, hoy terminando la reunión o mañana, toma Google, métete y busca este nombre, léelo. Lee un poco, te va a tomar 15, 20 minutos leer brevemente la historia de él. Cuando leas lo que vas a leer, se te va a quedar el ojo así, mira. Ah, ¿a poco? Mucho de lo que hoy es y lo que conocemos y entendemos del Yeshua que hoy conocemos como Jesús y del tipo de Dios que hoy entendemos que así es, porque no era como antes decían, es por lo que este hombre comenzó a hacer. Voy a tocar unos puntos muy importantes que Lulu mencionó y luego pues, seguramente si algo se me pasa, que se me va a pasar, Sandy va a llegar a mi auxilio. Ahí les da. Entonces, Marción era un griego. Era un, ¿cómo se llaman estos que tenían negocios de comercio en barcos? Mercante. Y era muy... Naviero, ¿Mandé? naviero, Naviero. mercante naviero. Mercante naviero. Gracias por las siglas correctas, ¿no? Mercante naviero y era muy, muy, muy adinerado. Él comenzó, le escuchó y empezó a conocer y a creer en el nombre de Yeshua. Y como característica, por lo que ahorita aprendimos, no tuvo alguien que le enseñara y le compartiera y lo formara. ¿Por qué? Porque todo aquello que se llamara Yeshua era causa de traición y de muerte. ¿Ok? Entonces, ubica el contexto. Entonces, él comienza a conocer sobre Yeshua y comienza a leer las cartas de Pablo. Y entonces él, en su afán de tener poder y tener liderazgo y de tener control, él de una u otra manera comienza y creó finalmente su propia doctrina de lo que él entendía y lo que él quería. Y lo primero que decidió hacer fue, mira, como todo lo que está en el Antiguo Testamento y todo aquello que huele, parece, suena, disculpa la expresión, huele, apesta a judío, es causa de muerte, vamos a separarnos totalmente de eso y vamos a ignorarlo. Y vamos a comenzar de nuevo a partir de Yeshua en adelante, haciéndonos y separándonos de todo lo que se parezca a lo judío. Ahí es donde comentaba Lu, entonces todo lo que es la Tanaj, la echamos para afuera, olvídate de eso, y vamos a arrancar lo que él denominó el Nuevo Testamento. ¿Cómo ves? Fue invento de nuestro cuate Marción. Y lo más padre es que él tomó no todas las cartas de Pablo, tomó solamente unas cartas de Pablo. Él dijo, la neta es Pablo. De todo lo que he leído, la neta es Pablo. Y pues, por ahí Lucas. Y de eso tomó algunas cartas de Pablo y él dijo, en pocas palabras, él creó el primer canon de lo que años después la iglesia primitiva tomaría como la base de los libros y cartas que conformarían lo que hoy tú y yo conocemos como la Biblia, a lo largo de muchos años. Pero este fue el fundamento, el primer paso, que influyó muchísimo. Entonces, de entrada, lo primero que hizo fue ignorar y decir, ya no le hagamos caso al Antiguo Testamento, olvídate de eso, eso ya no sirve. Que hoy en día es algo que escuchamos en varios lugares, ¿no? Y dice, aquí la letra es el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, lo que este hombre, Marción, consideró algunas cartas de Pablo como Gálatas, Corintios, Romanos, Tesalonicenses, Filipenses, Hebreos, Tito, todas aquellas que consideraba no representaban o no hablaban o no se podían vincular de manera tan clara con el judaísmo. Las otras las ignoró. Apocalipsis la ignoró. Los evangelios los ignoró. Y ese fue el inicio del Nuevo Testamento. Con el tiempo, él redactó algo que él llamó su antítesis, que es lo que vas a investigar en internet. En su antítesis era para demostrar cómo es que el Antiguo Testamento ya no aplica.
¿Te suenan esas palabras en el mundo moderno? No son ideas nuevas, son de Marción. No son de Yeshua, son de Marción. Tampoco son ideas de Isaías, fue de Marción. Fíjate, algunos conceptos que planteó en su antítesis Marción. El Dios, él escribió así, el Dios del Nuevo Testamento es desconocido. Nadie lo conoce, nadie conoce al Padre si no es a través del Hijo. Eso fue lo que dijo Marción, tomando una parte de lo que Yeshua dijo. Mientras tanto, él decía, en el Antiguo Testamento se habla de un Dios conocido porque dice que Dios platicó con Adán. Dios decía, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Fue un Dios que conoció a Caín, ¿no? Porque buscó a Caín, ¿por qué te avergüenzas, no? Entonces, del punto de vista Marción, en el Nuevo Testamento es un Dios que nadie conoce, y en el Antiguo Testamento es un Dios que sí fue conocido por estos hombres. Marción dice que en el Antiguo Testamento Dios es malo, Dios mata, Dios castiga. Ay, caray, creo que eso lo escuché hace un par de domingos. En algún lugar. Mientras tanto, en el Nuevo Testamento, Dios es amor, Dios es paz, Dios es perdón. Vestígalo. Esto fue la antítesis de Marción. Está increíble. Okay. ¿Qué más dijo? Voy a mencionarte nada más algunos de todo lo que siguió. El Antiguo Testamento dice que Dios no conoce el corazón del hombre. Mientras que en el Nuevo Testamento, Cristo conoce lo que había en el corazón del hombre. Entonces, quiere decir que Yahweh, en el Antiguo Testamento, es un ignorante que no sabe. En palabras de Marción, el Antiguo Testamento solo sana, el Dios de este Antiguo Testamento solo es capaz de sanar a un ciego a través de su siervo Elías. Mientras que Cristo, el Hijo del Dios verdadero, así lo dice él, Cristo, el Hijo del Dios verdadero, sana a muchos. Puntos suspensivos. Marción dice que la ley declara que si uno toma un vestido ajeno, es culpable y debe pagar el doble. Pero Cristo declara, al que te quite el manto, no se lo niegues, dale la túnica. Marción dice, la maldición es característica de la ley. Ahí te va. La maldición es la característica de la ley. Y mira, hasta Sandy está así como que no puede ser. Mientras la característica del evangelio es que es bendición. Como que me retiembla el tímpano, me suena conocido. Otra, Dios estableció el sábado y Marción dice que Jesús no guardaba el sábado. Que alguien le explique, por favor. ¿Qué más dijo Marción? El Dios bueno es bueno ante todos. El creador se preocupa solo de los que le pertenecen. Es decir, cuando Marción habla de Dios, habla del Dios del Nuevo Testamento. El Dios es bueno y es bueno ante todos. Y cuando habla del creador, está hablando del Dios del Antiguo Testamento, el que creó todas las cosas. Dice, el creador solo se preocupa por los que le pertenecen. El bueno salva a los que creen en él, pero no castiga al resto. El Dios creador salva a sus fieles y castiga a todos los demás. Última. El Dios bueno es bueno ante todos. Ah, no, puse el mismo. Lo repetí 2 veces, disculpen.
Otras ideas últimas, por ejemplo, Marción consideraba que la carnalidad del hombre era mala y por tanto, él estableció que la abstinencia de la relación sexual era indispensable, aún entre el matrimonio, obligando a todos los creyentes de su iglesia a vivir en pobreza, en privación extrema y en no tener contacto sexual ni con tu esposa, porque eso era herejía. Entonces, cuando va pasando el tiempo, vas empezando a darte cuenta cómo es que estas ideas se empezaron a filtrar a lo largo de varias ideologías y sistemas de creencias que hasta el día de hoy, en diferentes formas de hablar e interpretar aún hoy la Biblia, se siguen plasmando y entendiendo como tales. Entonces, él creó lo que se conoció como el primer canon, la primera estructura de libros o cartas que conformaron el Nuevo Testamento y que fue la base y una influencia brutal para la iglesia primitiva posteriormente. Marción era una persona de muchísima influencia, tenía muchísimo dinero. Lo que él dijera, la gente le creía. Y eso impactó y deformó en mucho lo que comenzó a establecerse como una base de pensamiento en todo lo que después se conoció como cristianismo. O cristiano católico romano después, ¿no? Pero bueno. Adelante, Sandy, seguramente tendrás algo con qué complementar. ¿Sí? No. De hecho, como bien dices, ahí ya usaban el término de Cristo, y de ahí también, como bien dices, viene lo que es cristianismo. Y algo muy importante, imagínate, vimos el tema de las Moedim, y decíamos, es que estos sacrificios se hacían en el templo, y de repente decimos, bueno, ¿y cómo vamos a hacerla a conmemorar si no hay templo? Y pues no podemos hacer sacrificio, y nos causa así como que cierto, a ver, espérame, como que no hacemos el clic, ¿no? De, a ver, espérame, pero no hay templo, pero entonces como, o sea, imagínate si para nosotros causa cierta así como, lo hacemos, no lo hacemos, cómo lo hacemos, como entre confusión y inseguridad de sí o no. Imagínate para ellos que habían tenido templo y que hacían todos sus rituales y que estaban los sacerdotes y todo lo que era, o sea, el templo era el todo para ellos. Y de repente, pum, ya no hay templo. Y empieza a venir toda esta doctrina y empiezan a matarlos, empiezan a morir por esa fidelidad que tenían, por el celo que tenían de la Torá, y que no podían ni siquiera decir Torá porque cuello. Imagínate cómo empieza esa persecución. Y pues bueno, cuando llega este señor, que pues yo creo que era de esos que se paran en el podio y arrasa a las masas, ¿no? O sea, todo el mundo quería oírlo, porque pues la lana, ¿verdad? Lo que sabe cada quien la lana, pues sí, la lana. Entonces imagínate, cuando empiezan a echar todo esto, no, pues sí tiene razón. No, pues sí es cierto, es que así es, ¿no? Entonces, pues empiezan a alejar cada vez más de lo que es la instrucción. Afortunadamente, y bendito sea nuestro Padre, hubo muchos que no, y que aún así la resguardaron y la cuidaron, y por eso pues ahora nosotros podemos escudriñarla y podernos tenerla al alcance. Pero pues sí, también había mucha gente que estaba, pero profundamente perdida, ¿no? Y con el miedo de vivir así, perseguidos y que te mataban, entonces pues sí, empiezas a creer lo que este señor decía. Y en verdad, no, pues sí tiene razón, ¿no? Seguramente había algo mal aquí. Entonces, pues sí, eso está súper interesante y empezar a conocerlo. Y si te das cuenta, muchas de las enunciados que leyó Héctor, es mucho de la doctrina que teníamos, es mucho lo que nos enseñaron. Mucho viene de ahí, mucho lo tomaron de ahí. Y ahora que vayamos más adelante, vas a ver cómo hay muchas otras cosas que dices, sí, claro, pues de ahí venía todo eso. De ahí era, ¿no? Ay, perdón. No te preocupes. Un pequeño paréntesis, así que si yo antes decía que me sentía como que marciano, sí, era marciano, literal, porque mucho de lo que vi era como lo que Marción había enseñado, pero sin saberlo. Perdón, Sandy, estabas hablando algo. ¿Me va a hacer una pregunta?
Entonces, Marción del Ponto más o menos vivió alrededor del año 100, 120, 30. Y a partir de este momento, o sea, 100 años después, por redondear la cifra, 100 años después de Yeshua, pasa todo esto con Marción del Ponto. Entonces, desde esa época hasta el día de hoy, se inició eso de la ley ya, ¿no? O sea, ¿en serio? De hecho, desde antes, desde las revueltas, realmente uno de los primeros que empezaron a decir ya no digas Torah, ya no digas nada de esto era Trajano. Él prohíbe la Torah. Él fue de los primeros que empezó ya esto. ¿Por qué? Pues porque pues tenían la fe y tenían la certeza de la Torah y de la instrucción y de creer en el Eterno, pero pues a ellos no les convenía. Perdón, lo que iba a decir hace rato antes de empezar mi hogar, que un paréntesis, cuando nos habló Héctor de los esenios, que eran los que se iban a vivir al desierto, no sé si se acuerdan o han oído lo que dicen de los rollos del mar muerto. Por eso encuentran esos rollos del mar muerto, por eso ahorita que mencioné lo de la Torah me acordé, porque cuando ellos se van, pues allá empiezan a ocultar los rollos, y por eso se han encontrado esos rollos, esos escritos, y por eso se ha rescatado mucha de la escritura que tenemos. Y con estas persecuciones, pues peor tantito, ¿sí? Entonces, pero sí, ahora sí que de verdad por la misericordia de nuestro Creador es que se lograron rescatar y se lograron guardar y se logra tener hoy en día al alcance de nosotros toda esa escritura, ¿sí? Porque sí hay un antecedente y sí lograron. Falta mucho, ya ven que yo luego les digo, pues es que seguramente esa parte se perdió en alguno de los rollos y no lo tenemos todo, pero esto es lo que nos toca y bendiga que nos toca. Porque por eso nosotros tenemos una guía, por eso nosotros estamos haciendo Teshuvah y por eso nosotros estamos cumpliendo ahora la Torah. Sí, porque en algún momento alguien lo guardó, alguien lo tuvo a bien esconderlo y por eso lo tenemos. Y sí, más adelante vamos a ver todavía más, o sea, cada vez se volvió peor la persecución para el pueblo judío y para los que eran de la secta del camino, que no era ninguna secta, al final de cuentas era el grupo que había estado escuchando a Yeshua todos sus mensajes y que continuaron dando a conocer su mensaje. Y sí, Marción del Ponto está en el año, más o menos en el 144 después de Yeshua. Marción del Ponto nació del 85 al 150 después de Cristo. Una pregunta. Bueno, habíamos llevado un estudio en otro lado, Héctor, ¿te acuerdas? Donde decía que tales escritos ya no habían entrado en este canon. El canon de la ¿Es Biblia. este canon al que se refiere? No, ese es al que después, como 200, 300 años después, es el canon al que te refieres. Lo vamos a ver más adelante. Pero no es este. Ok. Este fue el primero y que sentó muchísimo las bases de lo que posteriormente vendría a formar a través de varias reuniones y concilios, lo que después se denominó el canon de la Biblia. Ok, gracias. Sí, me estaba yo confundiendo. Gracias, buenas noches, Anita. ¿Me permiten aportar un poquito? Por favor, sí, don Alfredo, gracias. Sí, gracias. Bueno, realmente, Héctor, como dice, a finales del siglo I, Marción empieza a influenciar ya la doctrina. Y como ya se dijo aquí, empieza a desarrollar toda esa doctrina falsa. Ya lo vamos a ver y lo van a tocar seguramente ustedes, como Marción lo descomulgan, lo desconocen, ¿sí? Porque ya no convenían los intereses
de lo que estaba formando. Lo que sí es muy importante es tener presente que en el primer siglo no existía lo que hoy conocemos como Iglesia Católica, ni como cristianos. Esto es muy importante porque acuérdense que estaban todos aquellos que conocían y empezaron a entender de Mashiach, iban a las sinagogas. Esto es muy importante. Entonces, si ellos iban a las sinagogas, entendían y comprendían lo que era la Torah, porque está escrito, todos los Shabbat, dice, se enseña a Moisés. Entonces, si estamos comprendiendo esto, e inclusive uno de los grandes errores de muchos historiadores es que hablan de Palestina en el primer siglo. En el primer siglo no existía Palestina, solamente era Judea. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que poco a poco vamos a estudiar y así como lo están enseñando los hermanos, vamos a estudiarlo, ¿no? También de Filón, de algunos pensadores que fueron los que fundamentaron la doctrina del cristianismo, ¿sí? Y también, por ejemplo, Anastasio, todos ellos, tremendo, está tremendo. Y no quiero adelantar yo las cosas, ellos ya se han preparado, pero sí muy en cuenta este varón, ¿ah? Que se está hablando ahorita de él. Hay información, bastante información en los libros acerca de Marción del Ponto. Y lo importante y lo que resalta de esto es que él inicia, se le considera como el primer cristiano, ¿sí? O sea, como lo hacemos nosotros, ¿no? Como ese cristianismo en donde tratan de quitar todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso es importante conocer esa parte histórica para que nosotros veamos cuántas cosas han hecho y como dijo la hermana muy acertadamente, desde entonces, ¿verdad? Ahí es a donde realmente se marca, aunque ya había anteriormente, como lo dijo Sandra, ¿verdad? Personajes que no querían absolutamente saber nada de la Torah. Y eso vemos ya, no nada más en la época de Mashiach, sino desde mucho antes. Y uno de ellos fueron los griegos porque ellos seguían a todo aquel que estaba circuncidado y no les permitían a las Olimpiadas. Acuérdense de eso, de aquellos hombres que volvían a volverse y buscaban quitarse la circuncisión para poder competir en los deportes de los griegos. Muchas cosas, hermano. Por eso pensemos en lo que se ha escondido y en lo que Dios está permitiendo que nosotros volvamos a entender, a comprender y a ver. Esa sería mi aportación. Pero sí necesitamos tener una base histórica que sí existe, ¿sí? Y la palabra de Dios se puede sustentar, ¿sí? Ver la historia, ahí está puesta. Gracias. Gracias, Alfredito. Pues bueno, ¿alguien más tiene pregunta o algún comentario, por favor? Es buen momento para hacerlo. Pues son muchas cosas que según sabíamos cosas, amigo, y resulta que no sabíamos casi nada.
Y yo creo que nos faltan algunas, muchas cosas por aprender, ¿no? Que pues que Dios irá hablando a nuestras vidas. Y pues yo doy gracias porque los tengo a ustedes y porque se acordaron de mí y me invitaron a este curso. Muchas gracias, Anita y Héctor. Y gracias a todos por recibirme. Gracias, Maribel. Pues así estábamos todos. La verdad es que ha sido una aventura hermosa, la que Dios nos está comenzando a caminar juntos. Sí, amigo. Gracias. Bueno, si nadie más tiene preguntas y nadie se espantó y colgó la llamada porque dijo, ¿y de qué marcianos me están hablando? Bueno, vamos a terminar la reunión, oramos y nos vemos el próximo martes para continuar con el tema, que va a estar todavía más padre y más extenso, de ver cuántas personas más fueron influyendo en todo lo que sucedió con la doctrina y la enseñanza, que por ahí se empezó a desviar y a perder. ¿Sale? Bueno. Mi queridísima Lulu, ¿te podría invitar a que Sí. tú nos guíes en oración, por favor? Sí, Lourdes Mondragón. Gracias. Padre bendito, pues te damos muchas gracias por este tiempo. Y te rogamos que pues, bendigas a nuestros guías, tanto a Sandy como a Héctor, que nos está compartiendo todo esto, Señor, porque pues es necesario para conocerte, porque además es un mandato que te conozcamos. Gracias por abrirnos la mente, quitarnos los tapones de los ojos, de los oídos, las vendas de los ojos. Señor, pues te ruego que nos todo el entusiasmo y lo que se necesita, ese gozo por aprender y conocerte más, y te rogamos que bendigas al grupo y que bendigas a Héctor y a Sandy que preparan esto tan hermoso. Todo esto te lo agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo Yeshua. Amén. Súper, tremendo. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Que Dios les guarde, que los bendiga mucho. Esperamos verlos el próximo martes. Si alguien en este día de reposo también gusta acompañarnos con otros amigos que nos reunimos para tomar un tiempo para estudiar, aprender y convivir, están súper cordialmente invitados y les deseamos lo mejor, un abrazo, una bendición, no, un abrazo y que Dios los guarde y les bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Cuídense mucho.